Encontramos a lo largo de distintas culturas y tradiciones ciertas imágenes que se repiten o temas, por ejemplo, en distintas mitologías que parecen ser una y la misma historia. Estas fueron algunas de las formas en que Carl Gustav Jung descubrió y comprobó la existencia del inconsciente colectivo. El nivel de la mente humana, que es como una gran biblioteca donde podemos encontrar todo el conocimiento aprendido y todavía el que le queda por aprender a la humanidad. En los arcanos del tarot, encontramos un modo de entrar en esa gran biblioteca a través de cada una de las 22 imágenes que nos vamos encontrando en el viaje del loco, el viaje del héroe. Algo que parece simple, parece poco, solamente 22 imágenes, pero en cada una de ellas se abre como un portal de conocimiento donde podemos encontrar en simultáneo procesos psicológicos que cada uno vivimos en nuestras vidas, temas históricos, temas míticos y también astrológicos. Seguimos hoy conociendo en esta serie más acerca de cómo el tarot y la astrología se entrelazan para revelarnos algo más profundo sobre quiénes somos. En esta serie no vamos a repetir las asociaciones clásicas que quizás se conocen más entre el tarot y los signos del zodíaco, entre los arquetipos zodiacales, sino que buscamos enriquecernos a través de significados más profundos y temas ocultos de los arcanos. Hoy llegamos al signo de Capricornio. Te damos la bienvenida a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Muy bien, hoy llegamos al 10º signo en nuestra serie donde vamos indagando más en los arquetipos zodiacales y eso nos permite también ir encontrando nuevos significados a los arcanos del tarot que a veces creemos que ya los conocemos, lo mismo pasa con los signos y siempre queda mucho por descubrir. Bueno, hay un arcano tradicionalmente muy asociado al signo de Capricornio que es el arcano número 9, el ermitaño, acá lo vamos a poner en pantalla. Si bien es el número 9 en los arcanos del tarot y Capricornio es el 10º signo, ambos números comparten una idea de final de proceso. El número 9 es el último de los números naturales, luego todos los números que vienen después son combinaciones de números que ya conocemos, de ahí que se asocia el número 9 al número de la sabiduría, algo que personifica el ermitaño. Ahora vamos a indagar un poco más en su figura, pero el ermitaño se lo ha asociado siempre también a la figura del filósofo. Y el número 10, obviamente, también es un número que nos habla del final y del inmediato comienzo de cualquier proceso, de cualquier ciclo. Es la culminación y Capricornio, como 10º signo, en la estructura del zodíaco lo encontramos en la cima, en la punta del zodíaco, culminando los procesos que empiezan en Aries. En esta asociación tradicional que hay con el ermitaño y la figura del filósofo que tiene un conocimiento que ilumina su vida, representado allí en ese farol, hay una tradición que lo asocia particularmente a una figura de la historia, al filósofo griego Diógenes, que era un representante de la escuela cínica de filosofía de la antigua Grecia del siglo IV a.C., conocido por su estilo de vida particularmente austero y algo que naturalmente podemos asociar a la figura del ermitaño. Parte del simbolismo de este arcano hace alusión a los principios que tenía esta escuela de filosofía, que se llamó cínica, que es una palabra que tiene una etimología que lleva a la palabra perro o perruno, de ahí que se lo llamaba a Diógenes el perro, a este filósofo que se lo representa muchas veces como que vivía en un tonel, en un barril. Se cuentan anécdotas acerca de él viviendo allí en un estilo de vida muy natural, muy simple y rodeado por los perros. Se lo asociaba como a esa vida más conectada también con la naturaleza del instinto. Pero a nivel de los principios de la doctrina de esta escuela de filosofía, el cinismo, que no tiene tanto que ver con la idea que se asocia hoy de cinismo como una especie de ironía negativa, sino que el cinismo proponía básicamente que la felicidad se alcanza viviendo conforme a la naturaleza y liberándose de todo lo artificial, de todo lo innecesario, que podía estar representado por
la riqueza o el estatus social o las convenciones sociales o la idea de que somos nuestra reputación, somos lo que los demás creen que somos en el mundo. Diógenes cuentan que, y de ahí la asociación que quedó ligada al ermitaño, cuentan que recorría las calles de Grecia con una linterna en pleno día, lo cual era algo muy particular, muy ilógico parecía, ¿no? De ahí la idea de lo cínico, pero en el buen sentido. Y él decía que con esa linterna iba buscando a un hombre verdadero. Esta imagen de Diógenes representado frecuentemente con una linterna, también con un bastón y con un perro, enfatizaba la idea de estar buscando la verdad, estar buscando la sabiduría, y el gesto de buscar a un hombre con una linterna, con un farol en pleno día, a un verdadero hombre, que sería un hombre honesto, íntegro, con una luz artificial bajo el sol, era una crítica irónica a lo que observaba de la humanidad ya en su tiempo, que faltaba algo más auténtico, faltaba algo más natural, y que lo verdaderamente auténtico es algo raro de encontrar. Hace falta buscarlo como algo oculto, como algo que se oculta incluso a simple vista. Ahí estamos viendo el arcano 9, ¿no? Pero hay una relación también de esta figura de Diógenes que renace, ¿no? Parte de la idea del renacimiento es que renacían los conocimientos de la filosofía de la antigua Grecia, y dicen que lo dibujaron a Diógenes en otro tarot, en otro mazo. Ahí estábamos antes viendo el de Marsella, pero hay muchos mazos que se difundieron en la época del Renacimiento, donde cada familia de la nobleza, muchos se interesaban en los conocimientos ocultos, en los conocimientos antiguos, y los artistas renacentistas, que eran filósofos, plasmaban sus conocimientos en los arcanos del tarot. Y esta carta que puse acá es un arcano 19 de un mazo italiano. Es el arcano del sol, pero aparece también Diógenes allí en su barril, dibujado como un hombre anciano, conversando con un joven que se encuentra frente a él, y dicen que esta escena se identifica con el encuentro entre Diógenes y Alejandro Magno. Es una historia, una famosa anécdota en la que Alejandro se acerca a Diógenes porque lo admiraba y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Y Diógenes le dijo que se apartara, que se corriera, porque él estaba tomando sol y le estaba tapando al sol. Y dicen que cuando Alejandro escuchó eso, dijo: si no fuese Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Y acá también vemos una relación en los arcanos del tarot que tiene que ver con los números, que esto lo enseñamos más profundamente en nuestras clases de tarot particularmente, como por ejemplo el arcano 9 también se relaciona con el 19 y hablan de un mismo proceso, pero ya en una octava superior, ¿no? Pero acá encontramos como a un mismo personaje en ambos arcanos. Hay otros modos en que se fue dibujando al ermitaño en la tradición del tarot, y en algunos, en vez de dibujarlo con la lámpara, representando la luz del conocimiento, lo dibujan con un reloj de arena o con una clepsidra, que es un reloj de agua, y ahí volvemos directamente al tema de Capricornio, que es el signo regido por Saturno, el dios Cronos, el dios del tiempo. Muy directamente la relación también que tiene la figura del anciano sabio con la paciencia, la experiencia que se necesita para poder decir, bueno, he aprendido algo, sé esto. Y el ermitaño ya sabe lo que conoce y por eso se permite el retirarse. Varios mazos de tarot lo han dibujado de esta forma. Acá, por ejemplo, tenemos el llamado tarot de Carlos VI, por ejemplo, que también lo dibuja directamente como esa figura también de filósofo, de gran conocedor, algo muy característico del signo de Capricornio, que es un signo que se siente una autoridad en la materia en la que ha ganado experiencia y en lo que conoce. Ahora, hay otras relaciones que se han hecho también con el arquetipo de Capricornio. Encontramos, por ejemplo, en el tarot de Oswald Wirth, en el arcano número 9, terminando con la relación de Capricornio con el ermitaño, porque vamos a ver que hay otra que se ha hecho también. Aquí este esoterista decía que
no iba a relacionar tanto a Capricornio tan directamente con el ermitaño en su sentido literal, como el personaje que se retira del mundo, aunque vemos que Capricornio tiene algo de eso, es un signo de los que mejor se lleva con la soledad e incluso la busca y la necesita para su reflexión, así que muy relacionado con el ermitaño. Pero Oswald Wirth llamaba al ermitaño el segador de almas, o sea, una figura más cercana a un psicopompo, a un guía, o en algunos casos también, que esto tiene que ver con el arquetipo de Saturno, de cómo se ha representado la naturaleza de este dios planeta. Saturno se lo ha representado muchas veces con una guadaña, esta imagen del segador de almas que se asocia también a la imagen de la muerte, algo que en el tarot aparece representado en el arcano 13 y aparece directamente dibujado como un esqueleto con la guadaña y también se asocia a Saturno. Naturalmente esto no es algo literal, pero sí representa la cosecha, el recoger los resultados, los frutos de lo sembrado, y eso se da al final del tiempo, al final de la cosecha, tema que estaba relacionado con el momento del que el Sol entra en Capricornio, también cuando se seguían los ciclos naturales de la Tierra. Y ahí algunos dicen que entonces la lámpara que lleva el ermitaño o mismo su bastón vienen a representar la guadaña de Saturno que está llevándose, tomando aquello que ha madurado de la existencia, lo que llega ya a un nivel de claridad y de conocimiento mayor, donde muere algo infantil, muere algo en su etapa inicial y nace a otra etapa, porque en el recorrido completo del tarot estamos recién en el número 9 cuando llegamos al ermitaño, así que queda mucho por ver más adelante. También de este tarot, de este mazo, siempre ha llamado mucho la atención esa pequeña serpiente que aparece allí abajo, al lado del bastón del ermitaño, que varios aclaran que la serpiente, uno de sus significados tradicionales, representa el movimiento de la energía psíquica y de la energía del instinto, y vemos cómo, y en otros mazos también se la representa, la serpiente se vuelve como una compañía del ermitaño, algo parecido a lo que pasa en el loco, entre el loco y el perrito que lo acompaña. El ermitario no la destruye, no la lastima para nada, sino que parece que le hace como un hechizo y la encanta para que termine enroscándose en su bastón, algo que aparece después en el símbolo, bueno, aparece antes, ¿no? Porque el símbolo de Esculapio, el dios griego de la medicina, es justamente ese, una serpiente enroscada en un bastón, llamado también el caduceo de Mercurio o el caduceo de Esculapio. Y este gesto de no matar a la serpiente, sino de domesticarla, de encantarla como el encantador de serpientes, es algo clave. El ermitaño no reprime ni destruye su instinto, como haría una zeta en el sentido extremista negativo que niega su cuerpo o hasta a veces lo maltrata, sino que lo integra y lo pone al servicio de su bastón, de su herramienta de apoyo y de autoridad. Y eso es algo que se puede vincular también con Capricornio, un signo de mayor conciencia y control de su cuerpo, es un signo de tierra, de control de sus instintos, ¿no? Cuando funciona de un modo más integrado. Y acá esta idea de la integración en relación a Capricornio nos da otra clave, que es ver otra relación que se puede hacer de los arcanos del tarot al 10º signo, que es la rueda de la fortuna. Y esta no es tan tradicional, quizás el ermitaño sí pueda ser más conocida por varios, pero algunos estudiosos del tarot prefirieron vincular a Capricornio, el 10º signo, con el arcano número 10, el de la rueda de la fortuna. Y esta es esencialmente una visión cósmica del significado de Capricornio, donde vemos que uno de los temas que aparece en esta carta se puede relacionar a este signo, es una carta de totalidad, de integración, así que podrían asociarse más signos incluso, pero ¿dónde vamos a encontrar a Capricornio en este caso? Y acá sí podemos valernos de algunos mazos que lo han dibujado más explícitamente al símbolo, como el de Oswald Wirth también, que es que uno de esos personajes que aparecen en la rueda de la fortuna, que representa el eterno movimiento de todo lo que sucede en la vida de la manifestación, las causas y consecuencias
que se entrelazan unas con otras. El samsara lo llaman en el budismo, o el eterno retorno en la tradición de la filosofía occidental. Una de las tres figuras que aparecen representando los tres momentos de la creación y de la manifestación es dibujada como una cabra y con una cola de pez, que es justamente lo mismo que representa el jeroglifo de Capricornio. La cabra, siempre Capricornio se lo asocia más a la cabra de montaña, que asciende, pero tiene esa cola de pez que también lo ayuda a llegar a las profundidades, a lo más oculto y profundo de la existencia humana en el mundo interior. Conquista el mundo exterior, lo más alto del mundo exterior son las montañas y va hacia lo más profundo de lo inconsciente a través de la reflexión, es el signo de la razón, de la indagación profunda. Símbolo de lo inconsciente es el océano. Bueno, estas dos figuras ahí que aparecen en la rueda de la fortuna, que dan origen a su movimiento y a los cambios, una de ellas se la identifica con un símbolo asociado al pez cabra, que en la tradición egipcia, en la representación de las deidades egipcias, era el dios Set, que corresponde en parte a la naturaleza de Capricornio, ya que esta rueda la podemos entender también como el movimiento secuencial a lo largo del año, el ciclo que hace la Tierra alrededor del Sol. Y cuando llegamos al signo de Capricornio, en el hemisferio norte, de donde recibimos toda esta tradición de conocimientos, llegar al Sol en Capricornio es llegar al momento del solsticio, asociado al momento de la Navidad también, ese ya es todo otro tema, pero sí que es el momento en el que comienza el invierno, de ahí que se asocia la energía de Capricornio, y algo de esto tiene que ver con su naturaleza, a una instancia más fría, más de retirarse también, por eso el ermitaño, ¿no? Que el ermitaño lo imaginamos en las montañas, donde están los picos nevados, hay esa energía de no tanta vida en el plano externo, naturalmente asociada con el momento del invierno. Entonces, en la rueda de la fortuna vemos como el lado Capricornio representa ese momento en que la fuerza vital se sumerge en el mundo interno, ¿no? Sale del mundo material, va como hacia las profundidades. Por eso vemos que el pez cabra en la rueda de la fortuna aparece en la parte que desciende de esta rueda, mientras que del otro lado aparece otra divinidad que se la ha asociado a una combinación entre Hermes y Anubis, Anubis que se le representaba como, en las divinidades egipcias siempre se las representa con cuerpo humano y cabeza de algún animal para representar su cualidad. Anubis era el dios perro también, justo que hablábamos antes de eso, y aparece representando el otro polo del zodíaco, el otro polo del año, que es el solsticio de verano, que en el hemisferio norte se da con la llegada del Sol a Cáncer. Así que también este arcano, de algún modo, se lo podría relacionar con Cáncer. Los de Capricornio interesados en sus arcanos dirán, bueno, ¿qué hacen metiendo a Cáncer en mi video? Igual todos tenemos los 12 signos, todos podemos interesarnos en todos los signos y todos podemos en una consulta al tarot encontrarnos con cualquiera de estos arcanos, así que es importante ir conociéndolos todos si nos interesa aprender estas herramientas. Pero acá encontramos el otro polo, la vuelta a la vida, de la fuerza vital, el calor abrasador del comienzo del verano. Pero teniendo en cuenta que sí, este video está dedicado al arquetipo de Capricornio, acá hay algo importante porque en la totalidad de la rueda de la fortuna encontramos esta alusión a la fluctuación, a los cambios, y a que esto se da de un modo permanente. No es como entender también la naturaleza del tiempo, algo que decíamos tiene que ver con Cronos, con el planeta asociado a Capricornio, que es Saturno, y que la naturaleza del tiempo es que se den estos procesos, el crecimiento y el decrecimiento constante, que haya causas y que haya efectos. Y hay un dicho taoísta que también la cultura y la tradición del taoísmo tiene algunas particularidades que podemos asociar a la psicología de Capricornio y Cáncer. Y hay un dicho taoísta que dice, aquello que está doblado se torna entero, aquello que está consumido se torna nuevo, aquel que posee poco adquiere, aquel que posee mucho está inducido al error. Por eso el santo se aferra a la unidad y hace de esta la medida del imperio. Él no se exhibe
y por ello resplandece. Él no se afirma y por ello se manifiesta. Él no se vanagloria, por ello se vuelve jefe. En efecto, ya que no lucha, no hay persona en el imperio que pueda luchar contra él. Sintetizando, habla de que todo es uno. Donde hay un polo va a aparecer el otro necesariamente, y esa es una conciencia que puede ir ganando Capricornio a medida que se vuelve consciente. Esa es una conciencia que nos da este arcano cuando nos aparece en algún momento de nuestra vida, en alguna tirada. Por eso este eje astrológico que mencionábamos hoy, Capricornio-Cáncer, como los dos extremos o dos de los extremos en el zodíaco, que son los signos de los solsticios, nos habla de ese devenir de opuestos que se equilibra permanentemente. La dureza y la dulzura, el frío y el calor, la crueldad y la mansedumbre, la vejez y la infancia, el espíritu y la materia, y así podríamos nombrar muchos más, donde no es que uno es malo y el otro es bueno, donde no es que uno es preferible y el otro no, sino que se necesitan mutuamente para complementarse. Y Capricornio también en este sentido, y profundizando en lo que este arcano nos dice, nos lleva también a pensar acerca de una de las leyes herméticas, que es otra de las tradiciones que se asocian con la filosofía y la cultura del antiguo Egipto. Hay 7 leyes herméticas que nos ayudan a comprender la realidad, muy simples pero muy valiosas de reflexionar sobre ellas y de profundizar en su significado, y una de ellas es la ley de polaridad, que aparece acá representada en este arcano y que Capricornio puede mostrarnos un atisbo de esa conciencia. La ley de polaridad dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene sus opuestos y todas las paradojas pueden reconciliarse. En toda la manifestación, en todo lo que existe, encontramos siempre que una cosa tiene su opuesto que lo complementa y que forman una misma, como la rueda. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque son opuestos, son realmente una misma cosa, lo que llamamos temperatura, son gradaciones de lo mismo. Y uno depende del otro. Si uno no existiera, tampoco existiría el otro. Cuando miramos el termómetro, por ejemplo, podemos preguntarnos dónde empieza el frío y dónde termina el calor. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Son una y misma cosa que se van convirtiendo, pasando de un polo al otro. ¿Cómo podríamos conocer el frío si nunca hubiésemos experimentado el calor? Y así podemos hacer esa reflexión con todo lo que existe, ¿no? Porque todo es dual, todo contiene ambos polos, uno en potencia y otro que se está actualizando en ese momento, pero las polaridades no son para nada irreconciliables, no son enemigos, sino que muy buena esta imagen, como vemos que pertenecen al mismo proceso, aunque cada uno está en un lugar aparentemente separado, son parte de lo mismo, son una sola y misma cosa. Así que interesante también llevar eso a la relación con los que podemos llamar nuestros enemigos, ¿no? En parte son un proceso necesario para una toma de conciencia, para poder ver esa unidad en la que estamos inmersos en simultáneo. Los signos del zodíaco no se pelean entre sí. En las mitologías, por ejemplo, el dios Set sí parecía que peleaba y demás, pero tenía un sentido, tenía un significado, como cuando se le presenta el diablo, Satán, a Cristo, y hay un relato que dice, el más conocido dice va de retro, que lo echa, pero hay otro relato esotérico que dice que en verdad le dice acompáñame, para que juntos demos conciencia, traigamos la conciencia a la humanidad, de cómo vamos a poder reconocer el bien, lo que nos ayuda, si no conocemos, si no tenemos en cuenta qué es lo que nos perjudica, ¿no? Y así podemos llevar esto a muchas otras cosas. Es esta ley de compensación que, por ejemplo, cuando hablamos de Capricornio, es bueno considerar a Cáncer y así con cada uno de los signos opuestos. Y este es el mensaje contenido en parte en este arcano, en el arcano número 10, el de la eterna mutación y de la unidad cósmica a la vez, y es algo que encontramos en el signo de Capricornio, el arquetipo de Capricornio, como decíamos, el que está en un nivel allí en la cima de la montaña, en la cima del mundo exterior o en la cima del mundo interior, en la reflexión como pez en el océano, que desde esos dos lugares puede ver la visión completa, puede tener la visión clara de la totalidad. Bueno, hasta aquí llegamos con la cara oculta de Capricornio a través de los arcanos del tarot, mostrando
también otros simbolismos y otros significados que van apareciendo de los arcanos a medida que investigamos también en la tradición, que es muy vasta. Siempre hay mucho más por indagar acerca de estos 22 arcanos, y también en nuestras clases estudiamos los arcanos menores para los que quieran aprender cómo emplear estos símbolos que aparecen en el tarot en su vida. Como decíamos antes, me conecto con lo inconsciente, voy hacia esa fuente de conocimiento, hacia esa biblioteca interior, necesito una herramienta, necesito guías, y para eso los arcanos del tarot son muy buenos si aprendemos a usarlos, cómo hacer las preguntas y cómo interpretarlos. Bueno, a eso nos dedicamos en nuestras clases, así que aquí les vamos a dejar la información de nuestro próximo curso. Antes de eso, los invitamos, si les gustó el video, que puedan darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse de los nuevos materiales. Y los esperamos la próxima con más de la cara oculta de los signos. Gracias y hasta la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.